Queremos adentrarnos en la frecuencia de tus emociones. Aria. ...88.5 FM. Vamos a iniciar, como siempre, con un poquito de información. Cuéntame, Lolo. Hoy, un día como hoy, en 1956, nace el cantante Ian Curtis. Y él es el líder de Joy Division. O bueno, fue el líder de Joy Division. De fondito aquí, una cancioncita de ellos. Ese es como lo más para entrar en famoso. contexto, para entrar en calor. Sí, esa es una banda de las bandas británicas más influyentes de todos los tiempos. Tenía 23 años y en pleno éxito del grupo con el que grababa 2 álbumes, se suicidó el 18 de mayo de 1980. Así pasa con muchas estrellas del rock. Sí. Muchísimo. Ian Curtis, la historia de Ian Curtis, pues es bien triste. Ian Curtis sufría de depresión y a pesar de su éxito, bueno, pues de hecho podemos notar en sus canciones que sí era una persona que sufría bastante, ¿no? Oye, pero triste también para la industria de la moda, que también en un día como hoy, pero de 1997, es asesinado en Miami, Florida, Estados Unidos, el diseñador italiano Gianni Versace. ¿Tú viste la serie? Brutal. No, de hecho, la viste. Creo que hay una película, ¿no? ¿Es una serie o una película? Es una serie. Quiero verla, ¿dónde? Bueno, ahí por ahí una la voy a serie. buscar. Bueno, sí, creo que es una película o es una serie, ya ni me acuerdo. No sé, pero se ve ya ni me buenísima. acuerdo. El caso es que lo que sí recuerdo es que sí la vi. La verdad, desconocía mucho de la vida de Gianni Versace. Quien en los años 80s y 90s creó un imperio en el mundo de la moda con sus diseños que obviamente desbordaban sensualidad, sexualidad, elegantérrimos y la neta, y es que además fue asesinado por uno de sus fans. Como pasa muchas veces. Como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia musical. Muy triste. ¿No? Y entonces, este hombre, que además marcó un precedente súper importante en el mundo de la moda. Incluso tú vas a Miami ahora y entre los tours turísticos que se hacen, te pasan por la casa de Gianni Versace, ¿no? Que es una mansión impresionante. Su hermana, Donatella, actualmente pues continúa con este legado. Que fue, o sea, justo fue cuando él muere, cuando ella empieza a salir a la luz, ella empieza a desbordar todo su talento y a seguir el imperio que su hermano había creado, imagínate. No, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que quiero que siga siendo moda. Pues yo creo que un ícono de la moda que un tenemos ícono de la moda. Recordar Muy, o sea, sí, muy icónico en sus telares, o sea, en sus prints. Tú ves una pieza de Versace y la identificas inmediatamente, porque además es como muy única, es súper única con sus colores, con sus diseños, con su texto, con todo. Pero bueno, tú leíste la saga de Harry Potter, mi Claro, sí, yo soy millennial, obviamente. Cuéntame, Lolo. En 2005 sale a la venta el 6º libro de la serie Harry Potter, titulado Harry Potter y el misterio del príncipe. Y un día como hoy fue que se estrenaba este libro. Por lo menos 500 actividades especiales se prevé que se lleven a cabo en librerías y tiendas departamentales en Estados Unidos por el lanzamiento de este libro. Bueno, para allá en esas épocas del 2005, cuando todos estábamos esperando a ver qué es lo que iba a pasar con Harry y con Voldemort y todos sus amigos. Es que esta saga es impresionante. Sabes que yo solamente creo que leí el primero, porque más es que son muchísimos. Y como tú dices, esto es más como de millennials, ¿no? Lo que sí me encanta, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a los parques de Disney, bueno, en realidad no está en Disney, está en Universal Studios. Universal Studios, sí, RR. Tú vas a toda esta parte que han construido de Harry Potter y es impresionante. Y los fans son de hueso colorado, ¿eh? De hueso colorado.
Es que sí, es todo un lore lo que hay detrás. Es un lord, exacto. Pero bueno, esto fue para arrancar la mañana un poquito bien informado, para que tengas un poquito de chisme que contarle a tus amigas y les digas, cuéntamelo, Lolo. Oye, pero ¿qué día es hoy, Majo? Bueno, pues hoy justamente es jueves de temas de actualidad y les voy a platicar rápidamente de lo que vamos a hacer esta mañana. Uno de los temas que creo más controversiales, poco hablados, también poco entendidos, es todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia, Mel. Esto es súper importante que ustedes lo sepan, porque hoy vamos a tener una clase de jurisprudencia para entender si ustedes están en este dilema, en esta posición de exigir pensión alimenticia, lo puedan hacer de una manera adecuada. Vamos a platicar qué onda con todos los temas que circulan alrededor de este tema y puedan hacernos también sus preguntas. Súper importante que ustedes sepan que estamos en vivo a través de nuestro Facebook, Área 88.5 FM, y de esta forma ustedes pueden interactuar con nosotros mandándonos sus preguntas. Si tienen alguna duda sobre pensión alimenticia, hello, mamachonas y papachones. Hoy es el día de aclarar todas sus dudas. Vamos a tratar de entender claramente de lo que estamos hablando, y para entrar en contexto de lo que es la pensión alimenticia, fíjense, les voy a dar un dato que es brutal. 67% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia en México. O sea, aproximadamente 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 mujeres específicamente, no reciben pensión alimenticia. 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. Y estos son datos del INEGI. El 91% de los casos de los acreedores son hijos, o sea, de los beneficiarios son hijos, y en el 8.1% son esposas, son la esposa y los hijos. O sea, a ver, estos son datos que de pronto no tenemos en la mente, evidentemente, pero que es importante saberlo para entender qué tan eficaz es el sistema de pensión alimenticia en México. Y para platicarnos justamente de esto, vamos a enlazarnos con René Gavira. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, profesor de la Clínica de Temas Selectos de Justicia Oral en la Escuela Libre de Derecho. Fue titular de los talleres de oralidad para abogados postulantes en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, fue coordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y fue subcoordinador del Comité de la Ciudad de México. En el ámbito profesional se desempeñó como director jurídico contencioso de Grupo Televisa, y también ha sido director de litigio en TV Azteca, y actualmente es abogado postulante. René, muy buenos días. De los mejores expertos. Este es el invitado de hoy. Ahora sí, René, muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañas aquí en Onda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, René, ¿estás por ahí? A ver, creo que tenemos ahí perdimos a nuestro invitado. Justamente estábamos, a ver, en lo que conectamos nuestra llamada telefónica, justamente les platicaba que el día de hoy vamos a hablar sobre la pensión alimenticia. Y si bien la pensión alimenticia es un Estado de Derecho que en México es bastante ineficiente, y como ya les había yo mencionado, las cifras además son brutales. O sea, 7 de cada 10 mujeres solteras no reciben pensión alimenticia. Pero ¿qué es esto de la pensión alimenticia? O sea, es el derecho que brinda la ley a los hijos en caso de separación o divorcio de los padres de recibir recursos económicos como alimentos, ropa, calzado, medicinas,
esparcimiento, educación y útiles escolares. Y hoy vamos a platicarlo largo y tendido sobre quiénes pueden pedir pensión alimenticia, quiénes no pueden pedir pensión alimenticia, cuáles son los requisitos también para iniciar un trámite de pensión alimenticia, cómo se calcula la pensión alimenticia. A ver, señoras, esto es un tema súper común de todos los días, pero que muchas veces no tenemos ni la más remota idea que tenemos ese derecho a exigir esa pensión alimenticia, porque es el derecho de todos los niños de recibir estas cosas que son tan básicas como alimento, ropa, calzado, medicina, esparcimiento, educación, útiles escolares, etcétera. Pero bueno, para enlazar nuestra llamada y para entrar de lleno a esto, ¿qué les parece si vámonos a un corte comercial? Y ya cuando regresemos estaremos súper listos para platicar largo y tendido con nuestro invitado del día de hoy, René Gavira. Vámonos a un corte y regresamos. Y ahora sí, estamos súper listos para platicar con nuestro experto en el tema de pensión alimenticia, René Gavira, abogado por la Escuela de Libre Derecho. Y bueno, pues ya con toda la presentación amplia, estamos súper listos ya. René, muy buenos días, ahora sí. Buenos días, Bajo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos René. días a tu auditorio. Muy feliz de que podamos platicar de este tema que, si bien es algo que ocurre casi todos los días, de pronto no tenemos esa información a la mano, porque pues esta cuestión de la pensión alimenticia puede ser un total y reverendo infierno. Así es, así es. A ver, arráncate, René. Vamos a empezar. Bueno, Ujú. te ¿Qué es escucho, la perdón. pensión? ¿Qué es la pensión alimenticia, René? A ver, yo empezaría proponiéndote, antes que hablar de pensión alimenticia, Ujú. hablar del derecho a los alimentos, Exacto. que es como debe de entenderse. Ok. El derecho a percibir alimentos es un derecho que nace por ser pariente, por el parentesco. Ujú. ¿Quiénes tienen ese derecho? Pues los familiares entre sí. Esto pues es un reconocimiento de la ley a un estado natural que en la familia se da, Ujú. de la necesidad que tiene un menor, un niño, una niña, un adolescente, para ser provisto por sus padres. Claro, estamos En hablando de los principio. hijos en este caso específicamente. Correcto, este es el primer acercamiento para entender a la figura de los alimentos. Ujú. ¿Por qué la ley reconoce ese derecho? Pues simple y sencillamente porque en la naturaleza los mayores se hacen cargo de los menores. Pero también hay un reconocimiento a la reciprocidad de esa misma figura en el derecho que tienen los mayores, los adultos mayores, a recibir alimentos de sus hijos, Claro. en la etapa final de sus vidas. Claro. Y entonces ahí empezamos a hablar también de otros acreedores alimentarios Ujú. que reconocen el ordenamiento jurídico, como las parejas, es decir, los matrimonios, los cónyuges, los concubinos, que en nuestro país ya prácticamente se reconoce en todo el territorio nacional el derecho de las personas que sin estar casados ya viven en común y tienen hijos en común o comparten un domicilio por un determinado tiempo, les reconoce el derecho a esos concubinos de darse mutuamente alimentos. Ok. Esta parte es bien importante, Majo. La obligación de dar alimentos tiene reciprocidad y es mutua. Aquel que los da también generalmente tiene derecho a recibir. Hijos de padres, padres de hijos, concubinos de concubinas, esposos de esposas y viceversa. A ver, Esos pero serían los primeros yo tengo lazos. una duda. En el caso, por ejemplo, cuando una pareja sin hijos decide divorciarse, ¿también puede proceder este tipo de pensión? Porque yo sí he escuchado a muchas parejas que se divorcian, no tienen hijos y reclaman una pensión. A ver, ahí hay que hacer... O sea, una hay que pensión hacer alimenticia, vaya. Sí, mira, hay una cuestión muy importante, muy interesante de lo que platicas. Nuestro país, ya prácticamente a partir del año 2000, más o menos aproximadamente a partir del año 2000, se reconoció en un concepto, es una lucha indiscutiblemente ganada por ustedes las mujeres, Ujú. de igualdad de género. Los ordenamientos legales, y en el estado de Yucatán no es la excepción, han reconocido el derecho que tiene
el cónyuge que se separa de su cónyuge y que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, le reconoce un derecho a percibir una pensión alimenticia, se dice coloquialmente, pero hay ordenamientos como el de la Ciudad de México que hablan de una compensación. Entonces aquí me detengo en una minucia. Ese derecho que tiene el esposo o esposa que se quedó al cuidado de la casa en una suerte de arreglo con su pareja, de haber provisto y de ser su socio en él, de haber provisto como encargado de las labores del hogar para permitirle al otro desarrollar su carrera profesional o su negocio, le reconoce un derecho a ser su socio en esa participación y a percibir alimentos. Entonces sí hay un derecho, y no necesariamente pasa por la existencia de hijos o no, pero entonces el análisis, el derecho no surge por tener hijos o por no tenerlos, sino por el hecho de reconocerse el trabajo doméstico. Okay. Ese es el enfoque, desde luego, ahí sí te lo voy a decir. Qué rarísimo, ¿no? O sea, digo, entiendo el contexto, sí lo entiendo, pero se me hace rarísimo, porque si ya no quiere estar con esa persona, lo último que quiere saber de él es nada, o sea, y digo, y si ya no hay comió. hijos, exacto, es si ya comió, o sea, me refiero a que, digo, sí, claro, pasa y está en la ley y todo, pero en mi contexto como mujer digo, ay no, qué raro, o sea, qué raro, porque pues, si ya te separaste de esa persona, ya es tu problema, mija, o sea, ¿no? No sé. Lo que mencionas es una cuestión práctica muy común. Es decir, una pareja que se divorcia a muy corto tiempo, claro, de haberse casado. Vamos a suponer que estuvieron un año de casados. Es muy común que en esos casos, sin hijos y nada, pero que los dos, ojo, lo que te mencionaba es importante. Si los dos trabajaron en el matrimonio, ese derecho no existe. El derecho no nace, no surge. ¿Por qué? Porque son dos personas independientes económicamente. Acá la ley lo que protege es a aquel que deliberadamente se quedó en la casa para apoyar al otro, a su pareja, a que desarrollara una profesión. En ese sentido, esa persona no tiene, la ley presume que no tiene medios para subsistir a partir de la separación. Oye, pero también quedarse en casa quedarse en casa es una elección, ¿no? O sea, pues nadie te está obligando. Es que no todo el tiempo, no siempre es una elección quedarse en casa. O sea, por ejemplo, puede ser que, y además hay que recordar que vivimos en una sociedad patriarcal en la que es muy común que el hombre, al ser, bueno, muchas veces el que provee y el que trae el dinero a la casa, le pida a la mujer que se quede en casa a cuidar a los niños. Y bueno, en muchas ocasiones la mujer accede y el hombre termina desarrollando una carrera profesional y la mujer, bueno, pues se queda cuidando a los hijos. Cuando los hijos crecen y el hombre pues ya tiene una carrera profesional, la mujer, ¿qué pasó? Pasaron todos estos años sin que ella tuviera una experiencia profesional en sí, se dedicó 100% al hogar y eso es un trabajo no remunerado. Llega un momento en la vida en el que ya los hijos crecieron y tu pareja, si ya no claro, llevas... pero aquí estás hablando de que hay hijos de por medio, René, o sea, y sí, cuando hay hijos de por medio, ellos tienen el cónyuge tiene la obligación a cubrir esta pensión alimenticia. Pero esto es importante. Lo que acaban de decir ambas es bien importante de tener presente. Una parte de la pensión es para proveer a los hijos y la otra es para esa esposa que se quedó al cuidado de los hijos, a la crianza de los hijos. Y dije esposa solo porque es la mayoría de nuestros casos en México, pero podría tratarse del esposo. No es algo que deje de ocurrir. Claro. El propósito es aquí cuidar y honrar al trabajo de doméstico, al trabajo, a la persona que se quedó al cuidado de los hijos y que en la medida de que no desarrolló una carrera profesional, se presume que no tiene medios para subsistir. Entonces a partir de separarse. Sí existe este derecho. Perdóname. Entonces tenemos que saber que sí existe este derecho. Totalmente. Sí existe ese derecho, sí lo tienen las mujeres, voy a decirlo totalmente, con franqueza, las mujeres
que se quedan al cuidado de sus hijos y a criar a los hijos, y que el marido es quien provee la mayoría de los recursos al hogar. A partir de una separación, a partir de un divorcio, claro que existe el derecho de la mujer a percibir alimentos por haber aportado a la crianza de los hijos. A ver, René, ¿quién no puede pedir pensión alimenticia? ¿Quién no puede pedir? Pues hay que estar en el caso concreto. Más bien, todo el mundo puede pedir alimentos y los jueces pueden negar la procedencia. Todo el mundo puede suponer tener derecho a percibir alimentos. Yo empezaría, Majo, más bien con una descripción. ¿Y qué implican los alimentos? Porque se podría suponer que todo es exclusivamente comida, y no necesariamente. No. Es decir, a ver, ¿qué incluye esa pensión? ¿Qué incluyen? Exacto. La pensión, los alimentos incluyen la comida propiamente, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, también los gastos de embarazo y de parto. Muy importante, en el estado de Yucatán es de avanzada. El Código Familiar del estado de Yucatán es un código moderno del año 2012, a diferencia de muchos códigos en el país que son del siglo pasado y que sí se han ido adecuando, pero este es un código moderno. Acá reconoce el Código de la Familia para el estado de Yucatán las atenciones a las necesidades psíquicas, afectivas y de sano esparcimiento. También los gastos funerales. Oye, ¿la educación? Niños, perdóname. ¿La educación? La educación, el psicólogo, el esparcimiento, es decir, las vacaciones, desde luego. En el caso de niños, niñas y adolescentes, los gastos para su educación básica, pero también aquellos para que se les procure un oficio, un arte o una profesión honestos para cada uno de ellos. A ver, dime algo, René. Quiero hacer una pausa aquí. Muchos pensamos que esa educación que tú estás hablando, o por lo menos quiero pensar que así lo pensamos, es de cuando ya tenga 18 años, que ya cumple la mayoría de edad, ya está, ¿no? Y el otro día estaba yo leyendo que esta pensión incluye hasta que ellos puedan terminar sus estudios universitarios, que es hasta los 22, 23 años. Ajá. ¿Eso es correcto? Es correcto, sí, desde luego. Aquí hay que, esto que acabo de yo de mencionar hace unos momentos, para los adolescentes, el deudor alimentario está obligado a procurarle, o sea, sus padres en principio están obligados a procurarles una educación suficiente para obtener una profesión. Entonces la ley no dice temporalidad, no dice 18, 21, 23 años. Buenísimo. Es una profesión. Y fíjate qué interesante, han habido personas, contestado también a tu anterior pregunta, que han reclamado a sus padres pensión alimenticia para procurarles la maestría o el doctorado. Y entonces los tribunales han resuelto que no necesariamente esos estudios de posgrado vienen incluidos en el derecho a percibir alimentos, porque han querido extender a estas personas con un argumento que también tener un doctorado implica procurarse una educación profesional, lo cual pues no es verdad. O sea, una licenciatura es suficiente para poder procurarse una profesión honesta, como lo dice en este Código de la Familia. ¿No? Entonces, pero sí, indiscutiblemente sí, un chico de 18 años que va a la mitad de la carrera está empezando la carrera a los 18 años. Exacto, va empezando, pues su padre le tiene que procurar la educación profesional, su padre y su madre, ¿no? Claro, y me imagino que además hay que comprobar que el joven está ejerciendo correctamente este derecho, ¿no? O sea, está yendo a la universidad, porque si no, ¿cómo? No salen las cuentas. Desde luego, o sea, también existen casos en los que pues hay chicos que desafortunadamente muy jóvenes, 16, 17 años, desertan de la escuela. Y tú me preguntas, ese chico desertor de la escuela que no hace nada, ¿tiene derecho a percibir alimentos? El derecho lo tiene. El padre puede no hacerse cargo de una parte educativa si la persona no va a la escuela, definitivamente. A ver, entonces, recapitulando un poco, quiero que lleguemos a cuáles son también los requisitos
¿ok? Para pedir una pensión, cómo se cobra ese dinero, cómo se cobra una pensión de alimentos y cómo es que me toca esto. A ver, para la gente que nos está escuchando, René, ¿te parece si les preguntamos cuánto consideras que debería aportar el padre a la pensión alimenticia de sus hijos? Todo esto lo platicamos cuando regresemos del corte comercial, René, porque está súper interesante todo esto que nos estás platicando y son temas de los que todos los días aprendemos y además para las personas que están pasando por este proceso justamente es de vital importancia que estén súper bien informados para llevar a cabo bien este proceso. Vámonos a un corte comercial. Recuerden, señores, tenemos 2 pases dobles para el Juego de los Leones para el día de mañana. Nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos con René Gavira, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Estamos platicando sobre pensión alimenticia. René está con nosotros platicándonos justamente sobre la pensión alimenticia. A ver, René, nos quedamos. ¿Cómo inicio una demanda de pensión alimenticia? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es eficiente en México? Sí, tengo que decir que sí. Tenemos unos jueces muy audaces, muy valientes para ayudar a los sectores más desprotegidos. Hablaste de una estadística del INEGI que el 67% de madres solteras no reciben pensión alimenticia. Te habla de una deficiencia, pero no creo que esté relacionada con el trámite, ni con el procedimiento, ni mucho menos con el personal judicial, sino con ese dato es precariedad brutal. En el empleo, probablemente. Ese dato es brutal. Es brutal, sin embargo, te puedo decir que mi experiencia es que los procedimientos se modernizan, se han modernizado para que existan pensiones alimenticias decretadas de muy sencilla forma. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para pedir alimentos? Acudir ¿Cómo con un inicia juez. la demanda? Ajá. Prácticamente todos los ordenamientos en México permiten que se vaya a una ventanilla de los tribunales a pedirlos exclusivamente con una comparecencia sencilla, sin muchos requisitos de llevar a un abogado, de pagar honorarios profesionales de un abogado, aunque ese es el primer análisis. Uh-huh. Cualquier persona tendrá que ir a consultar a un abogado para que el abogado le prepare una demanda en la que tampoco se tendrá que decir mucho. Es tener un acta de nacimiento de los hijos, un acta de matrimonio. En el caso de la esposa, voy a tocar el tema general. Okay. La esposa llevará un acta de matrimonio, llevará el acta de nacimiento de sus hijos, acreditará con ciertos comprobantes dónde vive. Uh-huh. Y ¿qué es lo que tiene que hacer? Allegarle los mayores elementos de prueba a su abogado y al juez para que el juez pueda decretar una pensión con lo que tiene al alcance. Okay. ¿Qué es lo que es importante? Pues tener recibos del súper, tener recibos de la luz, de los servicios de gas, del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas necesidades que hablé en el espacio anterior para que pueda el juez tener conocimiento de qué es lo que tiene una familia como habitual costumbre de percibir en concepto de alimentos. Ok. Espera, yo tengo un comentario, perdón. En cuanto a lo que mencionaba acerca de la poca cantidad de mujeres que en realidad ejerce este derecho, es probable que tenga que ver con la violencia sistemática hacia la mujer. Hay muchos casos en los que las relaciones violentas no permiten que las mujeres pues tengan esta voluntad de ir y ponerle una demanda a la persona con la que tuvieron un hijo, ¿no? Entonces puede eso influir muchísimo. Igual pensando que, pues, al final de cuentas es algo como que, pues, tuviste una relación con esa persona. Entonces, como que al final llegar y ponerle una demanda puede ser algo como muy pesado personalmente, no sé, o sea, como que puede ser algo complicado para las personas que vivieron en pareja en alguna situación. Pero pues sí es muy interesante cómo hay muchas mujeres que no llevan a cabo este derecho que tienen. Este proceso. Exacto. Mira, mi impresión es, desde luego es válido tu comentario, pero a mí me parece que es mucho más el índice
de mujeres que no perciben pensión alimenticia probablemente se deba a que los deudores alimentarios o no se localizan simplemente. Muy mexicano se fue por los cigarros y no volvió jamás. Ajá, Contra sí. eso es muy poco margen para hacer algo. La realidad va más allá de la ley. Y con la precariedad en el empleo. Porque te voy a... ahora que exponía cómo pedírselo al juez, hay dos métodos para poder decretar la pensión. Uh-huh. En el caso de que un hombre trabaje en una empresa, en una oficina pública, y tenga manera de que quincenalmente o semanalmente le depositen su nómina en una tarjeta bancaria, es mucho más sencillo para la mujer y para el juez decretar una pensión a favor de la mujer y de los hijos, porque simplemente le requiere el informe el juez al patrón. El patrón tiene la obligación de contestar cuánto percibe este empleado y el juez le responde que se ha decretado un porcentaje de esos ingresos para ser provistos a la mujer y a los hijos. Ese es el método más sencillo de asignar la pensión alimenticia. Claro, simplemente A ver, porque perdona. hay dónde tomar el dinero. Claro, y hay un 20, un 25, un 30%, un porcentaje sensato que permita también al deudor continuar subsistiendo. Y en ese modelo, que va más allá de lo jurídico, reitero, pues la mujer tampoco tiene que pelearse demasiado con el hombre, aun si hubiera sido un hombre violento. Okay. Simplemente le mandan el oficio al empleador, el empleador descuenta y le asignan una pensión a la señora, a quien le estarán haciendo llegar probablemente una tarjeta o un cheque mensualmente. Pero eso es en el caso, René, eso es en el caso de que esta persona esté dentro de una empresa y esté regulado por Correcto. alguien más, pero ¿qué pasa? Que es la mayoría de las veces, perdóname, Correcto. ¿Qué pasa? Que es la mayoría de las veces cuando de pronto la mujer deja de recibir la pensión porque el fulano no ha pagado, no se presenta y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4. Y obviamente, si tú como mujer no vas ante las autoridades a decirles, oigan, ¿qué creen? Este fulano no me ha pagado, pues las autoridades no van a ir a tocarle su puerta, o a jalarlo de las orejas o a perseguirlo, o cómo es cómo es esta situación. De acuerdo, esa es la mayoría de los casos, como bien lo mencionas, es la mayoría de los casos, pues, pero tiene que ver con la precariedad en el empleo. Una gran mayoría de sujetos que están en el empleo informal o que se dedican a un arte o a un oficio en el que no perciben un ingreso fijo mensual. Ok, entonces, ¿cómo se calcula esto? O sea, ¿en base a qué se calcula? Vamos a pensar primero en la parte ideal y en la parte correcta, en el deber ser. El juez tiene la obligación de recibir todas las constancias documentales de cuánto es lo que los hijos y la esposa están utilizando para procurarse alimentos. Y cuánto era lo que el señor procuraba. Aquí la ley habla de un promedio de los 2 últimos años. Es decir, una persona de la clase media que vivía en una casa que probablemente la pagaba en una hipoteca al banco y que tenían un coche para los 4, que están 4 integrantes, que iban a vacaciones una vez al año, iban al cine. Todos esos comprobantes se los hacen llegar al juez para que el juez tenga una mediana idea de cuánto era lo que esa familia invertía para su subsistencia. Y de esa forma, al padre, probablemente hablemos de un maestro mecánico, o de un dentista, o de un contador público, es decir, personas independientes que no están en una empresa o en una oficina con un patrón y que también tienen unos ingresos variables, pues se asigna la pensión en un monto determinado. Claro. El juez tiene que hacerlo así, con este promedio de los gastos mensuales. Pero también ahí la ley es muy clara. Se debe de fijar, en estos casos, una garantía para el cumplimiento de esas obligaciones. Es decir, el deudor tiene que constituir una fianza, una garantía, una fianza, dejar una fianza, hipotecar un inmueble, o de alguna manera garantizar el cumplimiento de esa pensión que va a asignar a su familia. Oye, René, ¿esa pensión tiene límite? O sea, ¿en algún momento de la vida se puede suspender? Sí, desde luego. Se puede suspender y también se puede ir
incrementando o también disminuyendo más. Ok. Esto también es muy claro. Se puede ir moviendo conforme va moviéndose la realidad de las personas. Pensemos en muchachos de 14 y de 12 años que van creciendo, pues probablemente en una etapa ya universitaria, el padre diga, quiero pedirte, juez, que se reduzca la pensión en un monto porque ya uno de mis chicos está fuera de la educación familiar, porque Ajá. ya egresó. Entonces el juez válidamente puede analizar eso y reducir la pensión o suspenderla. Es muy común ver ese tipo de procedimientos. El final de una pensión alimenticia, en el caso pues de los menores, es cuando concluyan probablemente sus estudios universitarios. Y por En el ejemplo- caso de una cónyuge, de una ex esposa, pues probablemente en el tiempo en el que ella ya pueda ir haciéndose cargo de sus gastos, o muy en extremo, por todo el tiempo que duró el matrimonio. Es un criterio que más o menos se utiliza por el tiempo. Si ese matrimonio duró 20 años, bueno, pues otros 20 años probablemente sea el final Ok. de esa pensión alimenticia. Pero, por Pero el ejemplo- derecho, perdón. el derecho, quien lo puede ejercer, pues es el deudor, para decir, mis circunstancias cambiaron, ahora yo me uní en matrimonio con alguien más, ahora tengo que hacerme cargo de mis padres, porque también los padres tienen el derecho a percibir alimentos. Claro. Así es. Por ejemplo, si en caso de que el padre no reconozca al hijo, ¿qué se hace en esa situación? Este es un caso mucho más especial. Lo primero es llevar a cabo un procedimiento de reconocimiento de paternidad, en el que la madre o los abuelos tienen que representar al menor para ir a pedir al juez que reconozca el padre la paternidad, y como consecuencia de ello asignar una pensión. Una cuestión importante que debo decir es que todos estos procedimientos de naturaleza familiar, a pesar de que se reclama un monto de pensión determinado, el juez tiene una obligación de fijar una pensión alimenticia de manera provisional. Es decir, aunque el juicio tome mucho tiempo, provisionalmente sí se asigna una pensión para ir resolviendo el día a día, porque ni modo que un chiquillo de 3 años esté esperándose hasta que el juez resuelva en unos cuantos meses cuál es el monto de la pensión al que tendrá derecho él y su madre. Claro. Claro. Podría morir de inanición. Sí, Entonces, sí, sí. ante ese absurdo, se asignan provisionalmente montos de pensión alimenticia. Oye, René, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el deudor se niega rotundamente a cubrir esta pensión alimenticia? O sea, ¿cuál sería la vía de reclamación? Porque me imagino que ahí ya se vuelve todo mucho más complicado, porque sí hay hijos de su fregada que sí dicen, no, pues yo no voy a pagar absolutamente nada. Desde luego. Hay 2 precisiones. En México, nadie, ni un hombre ni una mujer, tendrían por qué ir a la cárcel por deudas de naturaleza civil. Es decir, no sanciona nuestra ley Ujú. al que empobreció naturalmente. Ok. Eso no se debe no debe de verse mal. Pero nuestro ordenamiento ha sido muy moderno en ir evolucionando hacia entender que al que sí es, voy a utilizar más una palabra coloquial, un pasado delito, Ajá. ese sí lo va a sancionar la ley. Ok. Y a los padres que incumplen con una obligación de proveer alimentos a sus hijos porque se escondieron, porque ocultan bienes, porque son unos pasados de listo y no se hacen cargo, a ellos sí existen mecanismos para irlos a jalar del chongo. correcto. Sí existen A jalar del procedimientos para chongo. sancionarlos penalmente, sí, porque la conducta ahí no es de haber empobrecido, es decir, un padre que está buscando trabajo, o una madre Ujú. también, una madre, un padre que están buscando trabajo y que no tienen trabajo, Ujú. no tendría por qué un juez sancionarlos y meterlos a la cárcel por no dar pensión. Oye, René, Lo pero cual ¿cómo, no es- cómo le hacen inteligentemente estos hijos de la guayaba para evadir esa responsabilidad? O sea, ¿qué teje y maneje o pueden demostrar cuando no es verdad? O sea, cuando sabes que sí hay lana, pero ¿cómo le hacen para evadir toda esta responsabilidad?
mucho de lo que ya sostuve en esta conversación, la precariedad en el empleo que priva en nuestro país. Es muy común que la gente no esté dada de alta en el seguro social, que la gente se autoemplee, y en el autoempleo pues no existe un registro de cómo una persona puede obtener ingresos. Pensemos en un taquero, pensemos en un mesero, pensemos en un dentista, en un contador público, en un arquitecto, en gente que muy fácilmente puede ocultar sus bienes. Ahora, no todas las personas que están en esos supuestos estoy afirmando que nieguen el pago de las pensiones alimenticias. Sí, claro. Pero es relativamente sencillo estar debajo del radar. Pero eso es una cuestión de nuestra sociedad y no tiene mucho que ver con la bribonería o no de quien está obligado a pagar alimentos a sus hijos. O sea, el problema va más a fondo en realidad. Esa es la impresión que yo tengo. Esa es la impresión que yo tengo. Porque ese personaje que niega el pago de la pensión alimenticia también puede negar el pago de deudas a sus acreedores, aunque no sean sus hijos. Y es probable que lo haga. Oye, René, pero entonces, en conclusión, para ya finalizar esta interesantísima charla, el sistema en México, a tu parecer, es eficiente, a pesar de que muchas veces este proceso se tome años y papeleo infernal. Sí, mi impresión es que es un mecanismo lo suficientemente eficaz, que yo tengo el reconocimiento por los jueces, por el personal en los juzgados, y por mucha gente que tiene buena voluntad, por los patrones. Los patrones tienden a ser gente, las empresas tienden a ser muy decentes. Son un pilar importante en este proceso. Importantísimo, importantísimo. Una empresa recibe un oficio que el juez le dice que descuente un monto de la pensión y las empresas tienden a cumplir de esa forma. Entonces hablamos de que esto es un pilar importante. Los particulares, la gente y más bien la conciencia también de la gente en reclamar sus derechos. En la medida de que las personas toquen la puerta de los juzgados están prestos y dispuestos a brindar el servicio público que tan dignamente han prestado a lo largo del tiempo. Es que claro, no podemos siempre dejarle toda la chamba a los demás. Si nosotros, los interesados, no vamos y hacemos todo ese proceso, no tocamos la puerta, no decimos, a ver, esta es mi situación, apóyenme, ayúdenme. O sea, las leyes están, las instancias están, la gente está lista para apoyarnos. Aquí el caso es que no soltemos la toalla antes de tiempo, porque muchas veces, René, hay que decirlo, o sea, es un proceso muy tequioso, y más cuando hay una separación, cuando hay un rompimiento de relación, pues lo último que quieres hacer es tratar con el fulano o con la fulana, ¿no? Porque también aquí hay hombres, hay que decirlo, hay hombres que también reclaman pensión alimenticia por parte de las mujeres. O sea, no podemos hablar única y exclusivamente de que esto es un problema hacia las mujeres. O sea, esto es un problema tanto de hombres como para mujeres. Claro. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces... a manera de conclusión, bien dices, los ciudadanos tenemos el derecho, los derechos plasmados en las leyes, y tenemos que hacerlos valer acompañando a nuestros abogados, a nuestros jueces. Y una parte que a mí me parece valiosísima de compartir con tu auditorio, Majo. Padrísimo, me encanta. La voluntad de arreglar las cosas hablando, el diálogo, la mediación, la conciliación. Sí. Todo esto se resuelve hablándolo. Hablándolo, así es, perfectamente. Pues muchísimas gracias, René, por esta plática tan interesante. La verdad es que hemos aprendido mucho el día de hoy. Espero no estar en esa posición, pero para las personas que, bueno, pues desafortunadamente se encuentran luchando por
por recibir una pensión alimenticia hay que saber que todos tenemos derecho a reclamarla, sobre todo cuando hay hijos, y que hay una instancia y que hay leyes que nos amparan, y que a pesar de que los índices del INEGI son brutales, pues no hay que dejarnos, o sea, no hay que dejarlo pasar por alto, y hay que hacer valer nuestros derechos, señoras y señores. Gracias, René, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy, muy grande. Lo mismo para ti y para tu auditorio. Soy el agradecido yo con ustedes. Muchísimas gracias, René. Y bueno, pues les cuento, casi llegamos al final del programa, y como nos llegaron muchísimos mensajitos, voy a hacer aquí en vivo. Las personas que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook Live lo verán, lo constatarán y se darán cuenta que en este momento tengo un vasito aquí con papelitos, el cual están los nombres de las personas que nos escribieron a través de Facebook, para hacerlo más rápido, más eficiente, y para que en este momento digamos a los ganadores del pase doble. Tenemos 2 pases dobles, así que serán 2 ganadores. Entonces, el primer ganador es... Mimel, no me pones un digo, para hacerlo más interesante. Déjame ver qué encuentro en la caja. Ok, entonces, nuestro primer ganador es Hernán Celis, que se lleva este primer pase doble para ir a ver el Juego de los Leones el día de mañana, ver triunfar a nuestros Leones de Yucatán, este primer pase doble. Y nuestro segundo ganador es... Ahí está, Mimel. Es Luis Jorge. Luis Jorge es nuestro segundo ganador. Luis Jorge GD. Por favor, Hernán Celis y Luis Jorge, comuníquense a cabina al 99 91 34 78 29 para que puedan venir a recoger sus pasecitos dobles. Pero, óiganme. Si ustedes no fueron ganadores de este pase doble, no se preocupen, porque también pueden disfrutar del partido y apoyar a nuestros Leones adquiriendo sus boletos a través de la plataforma superboletos.com y Leones Shop en Plaza Altabrisa. Súper fácil, súper sencillo, ahí lo tienen. Superboletos.com y Leones Shop en Plaza Altabrisa, ahí pueden adquirir sus boletos. Pero mientras tanto, Luis Jorge y Hernán Celis son nuestros mega ultra ganadores del día de hoy aquí en Onda con Majo Rosado. Y oigan, espero que les haya gustado muchísimo el tema que platicamos, porque es súper importante, señores, estar muy bien informados acerca de estos temas. Nosotros ya nos vamos. Este jueves ya tiene cara de viernes, así que prepárense, porque el día de mañana vamos a platicar, de un tema fuerte, tremendo. Fuerte. Vamos a hablar sobre pornografía. Entonces, eso lo platicamos el día de mañana. Y además vendrá Mónica Bolaños de Cuentos que Cuentan para recomendarnos muy buenos libros para nuestros pequeños ahora que estamos de vacaciones y no los tengan polulando por la vida, no los tengan de ishma oficio, ¿ok? Así que bueno, yo les mando un beso muy grande. ¿Y qué creen? En un minutito más voy a estar en la cabina de Sheck con las primas, si es que me reciben. Si es que todavía está la invitación abierta, me voy a cruzar a la cabina de Sheck, que es 101.5. 101.5 FM. 101.5, sintonícenlo. Ahí voy a platicar con ellas un ratito. Y yo les mando un beso muy grande. Y recuerden algo súper importante. Si no lo van a hacer con amor, mejor no lo hagan. Queremos adentrarnos en la frecuencia de tus emociones. Aria. 88.5 FM.